El día de hoy vamos a hablar sobre los métodos y técnicas de aprendizaje. Vamos a hablar sobre este segundo, en este segundo espacio sobre aprender a aprender. El nivel que casi nadie te enseña. Más o menos es el proceso que nosotros realizamos a partir de el mismo aprendizaje, ¿ya? Hay cosas que nosotros hemos aprendido de cierta manera que cuando llega a presentarse algún tipo de proceso o situación diferente, no sabemos cómo reaccionar ante ello, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender ese proceso. ¿Eres tan inteligente como crees? Me gustaría que entendamos esto. Desde pequeño, las etiquetas inteligente, talentoso, nos clasifican creando presiones invisibles, ¿ya? Muchos abandonan no por imposibilidad, sino por verdaderamente la creencia de que no pueden mejorar. Este módulo explora la verdadera naturaleza de la inteligencia. Vamos a entender qué es a lo que se le dice inteligente, ¿ya? Realmente, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia no es solo sacar buenas notas o memorizar rápido, es la capacidad de aprender, adaptarse, resolver problemas y aplicar conocimientos en situaciones nuevas. Por eso, el brillo se manifiesta en diversas áreas, desde los deportes hasta las ciencias. No quiere decir que porque no seamos buenos en algo en específico, no seamos inteligentes. Quiere decir que nuestra inteligencia predomina más en otra área, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu hobby favorito? Entonces, entendemos que nuestros procesos de desarrollo cognitivo en general tienen cierto interés en ciertas áreas que puede que en unas sí y en otras no. O sea, no estamos interesados al 100% en todas las áreas. Y es precisamente por esto, porque nuestras capacidades, nuestras inteligencias son bastante diferentes y bastante variadas. En este caso, Luana tiene la habilidad de poder realizar muchas actividades y además de realizarlas, puede que las disfrute. En cambio, Ludwig le gusta mucho más el deporte y cuando le damos alguna actividad física que incluya, qué sé yo, algún tipo de motricidad un poco más fina, rítmica y demás, quizá no está tan interesado. Pero eso no quiere decir que por eso no es inteligente. ¿Se entiende lo que quiero decir? El problema de compararnos. Las redes sociales intensifican verdaderamente la comparación constante. Vemos resultados de talentos ajenos, pero rara vez el esfuerzo detrás. Compararse con el final de otros nos distrae de nuestro propio proceso de crecimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando vemos en redes sociales el mejor bailarín, el mejor deportista, el mejor, qué sé yo, corredor, lo que vemos es de que, qué bueno que es, pero no entendemos al final de cuentas el proceso que ha llevado este deportista, este corredor, este bailarín, este cantante en cuanto a práctica. Entiendo yo sí que el talento hace, de cierto modo, facilita un poco este proceso, pero también hay que entender de que a partir de ello, también la práctica es lo que mejora cada una de nuestras técnicas. Entonces, si nosotros si comparamos qué sé yo, al Luana con algún deportista de alto rendimiento, quizá va a haber un desnivel bastante amplio, ¿no es cierto? O si comparamos a Ludwig, que le gusta mucho el fútbol, con, qué sé yo, Messi o Cristiano Ronaldo, vamos a decir, bueno, si nos ponemos a comparar en ese sentido, vamos a decir, quizá Ludwig no es para el fútbol, ¿no es cierto? Entonces, la idea es de que el hecho de compararse podemos generarlo a partir del reconocimiento de que existe un proceso para llegar a esa meta. Actividad de reflexión sobre el aprendizaje. Hoy vamos a hacer esta clase o este taller interactivo, así que necesito que escriban algo que, no sé si tienen algo a la mano, si tienen un papelito a la mano, una hojita y un papel, les voy a dar tiempito. Escriban algo que hoy hacen bien y antes no sabían hacer. ¿Cuánto tiempo les tomó aprenderlo? ¿Y qué errores cometieron mientras aprendías? Por ejemplo,
Yo antes no sabía manejar bicicleta, ahora ya sé. ¿Cuánto tiempo me tomó aprenderlo? Me tomó aproximadamente un año aprender a manejar bicicleta. ¿Qué errores cometía mientras aprendía? No sabía más o menos manejar los pedales de manera correcta. No sabía manejar los cambios de la bicicleta. Entonces, en algún momento se me frenaba cuando yo quería avanzar muy rápido. ¿Ya? ¿Completamos esta actividad? Entonces estamos entendiendo de que nuestro proceso ha sido bastante diferente, ¿no? Reflexión. La capacidad de mejorar. Todo lo que dominas hoy alguna vez fue difícil. Esta es la prueba contundente de que el cerebro puede mejorar y adaptarse. Reconoce el progreso y el potencial que tiene cada uno de ustedes. Tienen que reconocer cada uno de sus potenciales. Por ejemplo, pese a que ustedes no sabían nadar, a que se les dificultó un poco más, al final de cuentas, ya es algo que ustedes puede que dominen, ¿no es cierto? Ahora, yo los puedo comparar con un nadador olímpico, entonces tenemos que entender de que estamos hablando de experiencia y la experiencia viene a partir de la práctica, de la prueba. Entonces, para nosotros poder en algún caso pensar en competir al lado de un nadador olímpico, tenemos que entender de que existe un gran proceso que nosotros tenemos que cumplir o completar, que puede que nosotros lo logremos si es que es nuestro interés, si es que es parte de nuestra vocación, si es nuestro objetivo en realidad, ¿no es cierto? El cerebro es una máquina en construcción. Existe la idea errónea de que nuestro cerebro está completamente desarrollado. En realidad esto no sucede. La realidad es que especialmente en la adolescencia, el cerebro atraviesa una transformación. Este periodo tiene un potencial de aprendizaje inmenso. Cuando somos pequeños, nuestro potencial de aprendizaje es bastante grande. Pero esto no termina ahí. Cuando nosotros somos adolescentes, seguimos en este proceso de aprendizaje y hasta que nosotros verdaderamente somos adultos, continuamos en este proceso. Este periodo dentro de la adolescencia tiene un valor fundamental porque a partir de este punto es que nosotros vamos a entender muchísimas cosas que han pasado y van a pasar dentro de nuestra adultez. Ahora vamos a hablar sobre la neuroplasticidad. El cerebro cambia al aprender. La neuroplasticidad es la increíble capacidad del cerebro para reorganizarse. Cada nuevo conocimiento deja una nueva huella física. Cuando hacemos esta conexión, esta sinapsis, cada práctica, cada actividad que nosotros realizamos genera conexiones y cada repetición mejora los circuitos neuronales. El cerebro verdaderamente se moldea con cada experiencia. Entonces, cada cosa que nosotros vamos aprendiendo dentro de nuestro proceso estudiantil, dentro de nuestro proceso de vida en general, va a generar una huella dentro de nuestro pequeño cerebro. El cerebro como un sendero. Imagina un bosque. Al principio se van a abrir, al principio al caminar por en medio del bosque va a ser un poco difícil. Van a haber ramas, van a haber, qué sé yo, el pasto va a estar bastante crecido, ¿no? Pero si lo recorremos todos los días, se va a formar un sendero. Se va a volver claro, se va a volver fácil de transitar y va a ser rápido. Así funciona con el aprendizaje. La repetición y la práctica consolidan las vías neuronales. Esto quiere decir que mientras más practicamos, más aprendemos. ¿Ya? Actividad estableciendo metas diarias. Me gustaría otra vez que en el papelito, cuadernito, escriban qué habilidad me gustaría dominar dentro de un año. ¿Y qué podrías hacer 10 minutos diarios para acercarme a esa meta? Les voy a dar 2 minutitos para que digan. ¿Qué habilidad le gustaría dominar dentro de un año? Por ejemplo, a mí una actividad que me gustaría dominar dentro de un año sería aprender a hablar francés. ¿Qué podría hacer en 10 minutos diarios para acercarme a esa meta? Leer dentro de 5 a 10 minutos algún texto en francés o verme algún video
en francés o alguna película o algún corto en francés para poder familiarizarme con el lenguaje. Pero, por ejemplo, algo que podrías hacer en tu casa, quizá ver algunas técnicas, practicarlas desde tu casa, aunque sea solamente 10 minutos. Igual, cuando hablamos de un idioma, ver algún corto, leer, escuchar, qué sé yo, si la abuela vive en Brasil, de hacerle una pequeña llamada a la abuela y decirle, abuela, esta palabra no la entiendo, o qué palabras puedo aprender el día de hoy. Y de cierto modo vamos a generar este proceso de aprendizaje con algo que nos interesa y por lo menos es cálido para nosotros. Pequeñas acciones, grandes resultados. No se necesita una acción enorme para lograr grandes cosas. Lo extraordinario es a menudo el resultado acumulado de muchas acciones pequeñas, pero consistentes, repetidas a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no es necesario leerme, qué sé yo, acabarme toda la lección de Duolingo hasta el C2, ¿no es cierto? En un día. Uno, porque creo que sería un poco difícil. Y dos, porque al final de cuentas creo que no aprendería lo suficiente, porque no le estaría dando estos descansos cognitivos a mi proceso de aprendizaje. Entonces, la idea es de que nosotros vamos a partir de pequeñas actividades generando un acumulado de acciones para que al final tengamos un resultado. El enemigo silencioso, la procrastinación. ¿Habían escuchado de la procrastinación ustedes? Procrastinar es retrasar tareas importantes, no siempre por irresponsabilidad, sino por miedo, estrés, inseguridad o perfeccionismo. Comprender sus causas es el primer paso para superarla. Por ejemplo, con el taller de primaria, yo les decía, al taller de primaria no les expliqué sobre la procrastinación, pero les hablé sobre un pequeño monstruo. Por ejemplo, el monstruo de después lo hago. Cuando nosotros decimos, tenemos una tarea de un práctico de 10 minutos de matemáticas, y decimos, bueno, son 10 ejercicios, los hago en 15 minutos, 10 minutos los hago. Bueno, voy a ir a comer, después lo hago. Cuando terminamos de comer, voy a descansar, después lo hago. Me acordé de que tenía que hacer tal cosa, después lo hago. Cada vez que nosotros posponemos una actividad, les mencionaba a los chicos, ese monstruo del después lo hago va creciendo y al final todo se nos va a acumular, ¿no? Entonces, este es el monstruo con nombre, se llama procrastinación. Entonces tenemos que entender cuál es la causa de que nosotros estemos evadiendo esta responsabilidad. Puede ser que porque no lo entendamos o porque creamos que es muy fácil. Si es muy fácil, ¿por qué no damos el primer paso? Y lo hacemos, terminamos. O empezamos tres ejercicios, empezamos 5 minutos de eso y después termino de hacer lo que tengo que hacer. Este es el pequeño gran problema que todos llevamos. Incluso yo me incluyo, ¿no? Nosotros podemos tener este proceso de procrastinación, pero realmente lo que necesitamos es analizarlo a partir de desde nuestra introspección para entender, ¿no? ¿Cuál es la causa de por qué estoy retrasando esta tarea? Y ahora, ¿qué voy a hacer para poder superar? Voy a iniciar con esta tarea o con cuál es la tarea con la que debo iniciar. Priorizar. El ciclo de la procrastinación. Entendemos de que existe una tarea pendiente que después se va a evitar, después va a decir, tengo la tarea pendiente. Después dicen, cuando ya todo está acumulado, me empiezo a estresar. Después, por más de que entienda y la tenga en mi cabeza, la sigo evitando, más culpa y más estrés. ¿Les ha pasado? ¿Han pasado por el ciclo de la procrastinación? El engaño del después es justamente lo que les decía. Nuestro cerebro busca comodidad inmediata, prefiere redes sociales, videojuegos, charla con mis amigas, charla con mis amigos. Verdaderamente el estudio con sus recompensas que son un poco más lentas, a menudo es relegado, cayendo en el engaño del después lo voy a hacer. Es lo que les decía, el después lo hago, que al final de cuentas se convierte en me olvidé, no lo hice. Actividad superando la procrastinación.
Ahora sí quiero que vuelvan a escribir. Escribe la tarea que más has estado evitando últimamente. ¿Cuál es el primer paso que podrías realizar hoy para esa tarea? ¿Recuerdan cuál es la tarea que están evitando? El poder de un pequeño comienzo. Muchas veces se nos dificulta realmente una tarea. Verdaderamente la tarea no es un problema. El verdadero obstáculo es simplemente comenzar. Un pequeño primer paso puede romper el ciclo de la procrastinación, es lo que les decía. No es que sea difícil. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, hacer esa tarea de los decimales de matemáticas les va a complicar mucho? No, entonces ven que en sí la tarea no es el problema. El problema es decir, después lo hago. O concentrarnos en otras actividades. Realmente lo que se tiene que hacer es dar ese pequeño primer paso. Abrir la plataforma, revisar la tarea, revisar este espacio o algo que estoy verdaderamente posponiendo hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Estudiar no es leer. El error común es creer que estudiar es solo leer. Leer y releer. Leer y subrayar. Sin embargo, el cerebro aprende de una verdad, verdaderamente cuando trabaja activamente con la información, no solamente cuando se observa pasivamente. Esto quiere decir que no es solamente leer. Leer no es aprender, ¿ya? Leer es decodificar. Aprender es poner en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido o todo lo que nosotros hemos leído. Por ejemplo, si yo le preguntase cuáles son los primeros 15 números en inglés, ¿cómo yo sé que su proceso de aprendizaje fue correcto? Porque seguramente repitió los números en inglés, seguramente los escribió los números en inglés y seguramente escuchó los números en inglés. ¿No es cierto? Una forma cognitiva en la que ya hemos aprendido. Si yo me pongo a revisar ¿cuántos departamentos son en Bolivia? Tenemos que entender que nuestro proceso no es solamente leer, no es solamente decir, son 9 departamentos: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Oruro, Potosí, Tarija, sino tratar de comprender y dónde se encuentra ubicada La Paz. La Paz se encuentra ubicada en la parte posterior, Tarija se encuentra ubicada en la parte baja, ¿no? Entonces, entender. A partir de esto, generar, a partir de la asociación con imágenes mentales, con mapas mentales, para poder reforzar este conocimiento. Aprendizaje pasivo versus aprendizaje activo. El aprendizaje pasivo ocurre al leer sin pensar, escuchar sin practicar o copiar sin aprender. La información entra, pero rara vez se procesa profundamente o se retiene de forma significativa. Es, por ejemplo, lo que la profe o el profe o cualquiera está repitiendo o está mencionando y ustedes están pensando en qué van a almorzar o en qué van a hacer cuando salgan de clase, ¿no? Al final de cuentas, este proceso de leer sin pensar o escuchar sin verdaderamente concentrarse o atender, va a generar un aprendizaje pasivo, no va a retener información significativa. Van a tener que preguntar, ¿y qué dijo el profe? ¿O y qué dijo mi mamá? ¿O qué dijo mi papá? No lo escuché. Y en realidad sí lo escuchamos, pero no lo atendimos. Y el aprendizaje activo implica explicar, relacionar, resolver, cuestionar. Verdaderamente el cerebro trabaja cuando las conexiones, el cerebro trabaja con conexiones más fuertes, duraderas, y genera este nuevo conocimiento para consolidar la prueba definitiva de la comprensión. Si realmente entendemos algo a fondo, tenemos la capacidad de explicarlo con nuestras propias palabras, de forma clara y de forma concisa. Esta es la verdadera medida en la que aprendemos. Este se llama el método Feynman, ¿ya? El método Feynman es como exponerle. El tratar de explicarle con tus palabras a alguien algo que te gusta, qué sé yo, alguna técnica deportiva, alguna técnica artística, alguna técnica de aprendizaje, es el hecho de que aprendes el doble, aprendemos más. Cuando nosotros explicamos, aprendemos más. Por ejemplo, en algún momento imagino, igual que Ludwig, cuando estaba en un proceso con algún amigo, enseñándole a algún amigo nuevo
alguna técnica de Jiu-Jitsu, también él la estaba mejorando. Cada vez que nosotros enseñamos una técnica o enseñamos algo específico, mejoramos esa técnica, aplicando la explicación activa. Ahora sí, vamos a tratar de explicarnos cómo funciona un videojuego favorito o cómo prepararías una comida en especial. Ahora, vamos a ver si pudieron explicarlo con claridad, y si es así, es que sí comprendieron el tema. Entonces es cuestión de poder aprender o poder manejar un poco mejor el proceso de explicación, pero me parece óptimo. Han tenido procesos ambos óptimos. He entendido ambos temas. Atención en la era digital. Nunca antes estuvimos tan rodeados de distracciones. Notificaciones, mensajes, videos, publicaciones, verdaderamente compiten constantemente en nuestra atención, dificultando la concentración y el aprendizaje profundo. Mientras nosotros estamos haciendo una tarea, suena nuestro teléfono. Mientras nosotros estamos haciendo, alguna actividad, suena una notificación. Incluso mientras nosotros estamos escuchando música desde nuestro mismo teléfono, sabemos que va a sonar una notificación, ¿no es cierto? Eso quiere decir que al final de cuentas nuestro cerebro está en constante estímulo en cuanto a las referencias digitales que tenemos. Pero esto puede generar en nosotros un problema si es que nosotros le damos la atención indebida. ¿Por qué digo indebida? Porque si nosotros le prestamos más atención a estas notificaciones o a esta distracción, nosotros, al final de cuentas, puede que nosotros lleguemos a tener un hiperfoco dentro de nuestro espacio digital y nos olvidamos de lo que pasa después, pues, ¿no? El mito de la multitarea. Muchos creen poder estudiar, escuchar música, revisar redes, conversar simultáneamente, pero en realidad el cerebro salta rápidamente entre actividades y entre cada cambio hay un costo. Y este es el de la eficiencia y de la comprensión. Si yo estoy escuchando música, haciendo una tarea, viendo un video, preparando waffles de zucchini, ¿qué creen que me va a salir bien? El mito de la multitarea verdaderamente no existe, a menos que, yo digo aquí, ahí abro una excepción, de que nosotros tengamos un proceso neurodivergente. Por ejemplo, yo especialmente, como Alejandro, tengo un proceso en el que para poder realizar una tarea necesito escuchar música o necesito una distracción o necesito que mis actividades estén centradas en una área específica para que yo no me movilice, me mueva o me distraiga. ¿Se entiende? Yo necesito que mis tareas estén organizadas en el espacio en el que necesito quedarme para poder realizarlas. Esto puede pasar, pero también tengo que pensar y organizar para que ninguna de estas tareas me distraiga más que la otra, ¿no es cierto? El costo oculto de la interrupción. Cada interrupción reduce drásticamente la concentración, aumenta la probabilidad de cometer errores, disminuye la comprensión profunda de la información y ralentiza significativamente el proceso de aprendizaje. Si nosotros estamos tratando de explicar un tema o tratando de hablar específicamente de algo y alguien está hablando más fuerte, alguien nos está interrumpiendo, alguien está jugando al lado de nosotros, el proceso va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un ambiente cómodo, tranquilo, reservado, para que nosotros podamos desarrollar nuestras tareas, o un lugar en el que nosotros sepamos que sí vamos a poder alcanzar nuestras metas en cuanto a las tareas. Reflexión sobre las distracciones. ¿Cuántas veces has revisado el celular durante esta sesión? La verdad, sí. ¿Qué ocurriría si redujimos o llegamos a reducir esa cantidad a la mitad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si cuando estamos realizando una tarea dejamos de revisar, por ejemplo, el teléfono o las notificaciones? Claro, entonces justamente eso. En realidad, la idea no es que estén más centrados, sino que
tengan mayor atención para poder retener esta información. Porque al final de cuentas, si no retienen la información, de nada sirve que la puedan releer y releer y releer y releer. Pensamiento crítico. Tenemos que entender de que existe algo que se llama pensamiento crítico y es aprender a pensar por mí mismo. Pensar críticamente no es criticar, ojo, sino analizar, investigar, evaluar, preguntar. Esto significa que no es que aceptamos la información automáticamente, sino que la sometemos a un escrutinio, a una evaluación, por decirlo así. Esto quiere decir que si nos llega una información y yo le digo, bueno, chicos, les cuento que mañana a partir de las 5 de la mañana va a nevar en Santa Cruz. Justamente ese es el pensamiento crítico, es decir, voy a revisar el clima, porque por ahí tengo que salir en la mañana o tengo un partido en la mañana y al final de cuentas si neva no voy a poder salir, ¿no es cierto? Entonces, ese es el pensamiento crítico, es empezar a analizar, a investigar, a evaluar, ¿por qué me está diciendo esto? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Ya? ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Vivimos rodeados de información y toda la información no es verdadera. Nos exponen a rumores, manipulación y desinformación y tenemos que entender de que con el pensamiento crítico podemos detectar noticias falsas y sesgos en cuanto a la información. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos algún video, ya sabemos nosotros mismos identificarnos. Eso es IA, ¿no? Pero hace unos años nos podíamos creer esa información. ¿Por qué creen que ahora sí podemos identificarlo? Porque es parte de nuestra vida diaria, porque la vemos todos los días, porque la practicamos. Aunque sea de manera visual, la practicamos. Puede ser que no profundicemos, que no seamos expertos programadores, pero la practicamos, la estamos viendo frecuentemente. Las preguntas clave del pensador crítico. ¿Quién lo dice y qué autoridad tiene? ¿Cómo lo sabe y cuál es su fuente? ¿Qué evidencia existe para respaldar esta afirmación? ¿Podría haber otra explicación, otra perspectiva? Estas verdaderamente son preguntas fundamentales al momento de tratar de analizar un tema específico. Porque ¿quién lo dice? ¿Lo dice Wikipedia? ¿Lo dice una biblioteca? ¿Lo dice, qué sé yo, mi mamá? ¿Cómo lo sabe? ¿A partir de qué conocimiento? ¿Leyó? ¿Se informó? ¿Lo practicó? ¿Hay un estudio sobre eso? ¿Qué evidencia existe para respaldar esta información? Como les mencionaba, ¿existe un estudio para esto? ¿Dónde está el estudio? ¿Qué dice el estudio? Y podría haber otra explicación. ¿Alguien más habló del tema? Porque siempre existe una afirmación y una negación. Alguien que dice que algo está bien y alguien que dice que algo está mal. Pero tenemos que entender por qué dicen por qué está bien y por qué dicen por qué está mal. Analizando una afirmación común, se analiza la frase. Las notas definen el éxito de una persona. ¿Ustedes creen que las notas definen el éxito de una persona? Ya, existe una afirmación y una negación para ello. Escriban 2 argumentos a favor de esta afirmación y 2 argumentos en contra de esta afirmación. Entonces, tenemos que analizar antes de aceptar. El pensamiento crítico nos empodera para seguir más allá. Significa alcanzar, evaluar cuidadosamente toda la información que a nosotros nos llega. Vamos a tratar de construir hábitos que cambien nuestra vida. Un hábito es una conducta que al repetirse tantas veces se vuelve automática. Eso quiere decir que mientras más vamos haciéndola, mientras más vamos repitiendo una actividad, ya se habitualiza en nuestra cotidianidad y se vuelve una acción que se consolida para todos los días, un hábito. ¿Cómo nacen y se consolidan los hábitos? Primero, cuesta y verdaderamente es parte de un esfuerzo. Luego se vuelve progresivamente más fácil y finalmente ocurre sin pensarlo. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Ahora, si voy a decir me voy a levantar a las 5:30. Bueno, a partir de ahora voy a poner una alarma. Los primeros días va a ser un poco difícil, pero los siguientes, directamente incluso sin alarma, me voy a despertar a las 5:30. Los hábitos constituyen una identidad. No solamente eres lo que piensas, sino fundamentalmente lo que haces.
lo que hacen de manera repetida. Los hábitos diarios modelan a la persona y verdaderamente se convierten y la definen. Por ejemplo, Luana se levanta todos los días a las 7 de la mañana y se prepara un waffle de zucchini. Eso ya vendría a ser un hábito y podría ser parte de su identidad. Ludwig se levanta a las 8 de la mañana, desayuna huevos y se va a jiu-jitsu, ¿no? Eso ya es parte de la identidad. Reconocimiento y creando hábitos. El hábito que más ayuda en realidad, eso lo vamos a dejar como tarea para completar. ¿Cuál es el hábito que más me ayuda? ¿Cuál es el hábito que más me perjudica? ¿Cuál es el hábito que quiero desarrollar? ¿Ya? Eso se lo voy a poner en la plataforma. Y al final, el proyecto de vida. El futuro es algo que aparece de repente. Es una construcción constante, forjada en decisión tras decisión, día tras día, elección tras elección. Verdaderamente es algo que vamos creando. Generamos una meta y a partir de eso vamos creando distintos pasitos para llegar a alcanzar esta meta. Eso vamos a decirle proyecto de vida. Las preguntas fundamentales para el proyecto de vida, justamente a lo que íbamos a ir, porque vamos a hacer también proyectos en el área de proyectos. ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Qué quiero lograr y alcanzar? ¿Qué habilidades específicas necesito desarrollar? ¿Qué aspectos de mí mismo debo mejorar continuamente? Esto se lo voy a colgar en la plataforma por si acaso. Metas y sueños e inspiración. Un sueño te inspira, pero una meta verdaderamente te motiva a alcanzar lo que necesitamos. La carta a tu yo del futuro. Esto también lo van a tener en la plataforma y necesito que lo completen, ¿ya? Van a escribir una carta para abrir dentro de un año que comience con querido yo del futuro. Y van a responder, ¿qué espero haber logrado? ¿Qué hábitos espero haber desarrollado? ¿Qué errores espero haber corregido? ¿En qué persona quiero convertirme? Por ejemplo, yo quiero empezar a aprender con un A2 en francés el año que viene. Algo así, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces con esto daríamos fin a este taller. ¿Alguna consulta, duda respecto a esto? Ya, no te preocupes, Ludwig. Cualquier cosita igual nos podés escribir o estar atento a la plataforma que esta diapositiva igual puede que la suba más tardecito. Todo clarísimo. Entonces está bien, perfecto. Muchísimas gracias por la participación. Mientras más participan, mientras más preguntan, más practican. Entonces, al final de cuentas, el aprendizaje sí va a quedar consolidado en sus cerebros.